Pero la búsqueda interna de su presencia, el camino que enseña la Biblia, es la alabanza y la adoración. Y en estos temas de la televisión debería existir alguna ley que prohíba algunos comerciales durante el almuerzo. Yo con unas ganas un viernes salí una bandeja paisa. Al lado, allá en el centro, hay un lugar donde venden bandeja paisa deliciosa, deliciosa. Entonces me fui a comer la bandeja paisa porque eso es tradición ahí el viernes ir a comer bandeja paisa. Y bueno, llegamos al restaurante y estaba la televisión prendida. Y entonces arrancan esos comerciales y le sirven a uno la bandeja paisa, ¿no? Arranca esos y uno dice, ¡uy, qué rico! Y arrancan los comerciales. Es que creo que se pusieron de acuerdo, ¿no? Que le traen a uno el almuerzo y arranca el comercial. Y entonces el primer comercial es de sale un chino y sale una vaina verde. Y entonces, claro, ahí mismo uno, ¿qué hace? Ver el guacamole y uno dice, no. Y entonces justo el siguiente, rapan a una señora con todo caspa por todo lado. Y uno ve ese arroz. Y dice, no. Bueno, me queda el choricito, me queda los frijolitos. Pero justo después de eso, es que fue una tanda, de verdad. Justo después de eso, un niño que sufría de churrias. ¿No lo han visto? Y que el chino sale, le ponen un disfraz con los calzoncillos encima, ¿no lo han visto? De superhéroe. Y el chino con las ganas de ir y sale corriendo. Y uno ve esos frijolitos. Y dice, bueno, me queda el choricito. El choricito. Y justo después, ya para terminar, sale el típico comercial, ¿no han visto? De la uña. El dedo con pie de atleta. Rojo, vuelto miércoles. Y uno ve esos chorizos y ve el dedo. Hermano, se le dañó a uno el almuerzo. En una tanda de comerciales se le dañó a uno el almuerzo. Pero sabe que dentro de... Yo no les venía a hablar de recetas, pero sí les vengo a hablar que hay algo muy similar en la vida cristiana, y es que a veces las cosas están servidas en nuestra vida, pero quien desea encargar que tú no tomes ese alimento es Satanás. Y aunque a veces nosotros estamos en presencia de las bendiciones de Dios, a veces sabemos y conocemos de la presencia de Dios, a veces no entendemos mucho de ella, ni entendemos las diferencias, ni entendemos los espacios que trae la presencia de Dios. Por eso yo les quiero profundizar algo y quiero concentrarme esta mañana en la manifestación de su presencia y cómo la alabanza y la adoración es una herramienta importante para la manifestación de su presencia. Pero para yo poder llegar allí, quiero ponerlo en contexto para que entienda qué es la presencia de Dios y cuáles son los diferentes espacios y manifestaciones de su presencia y cuáles son los diferentes estilos de presencia que nosotros podemos experimentar. Y usted darse cuenta esta mañana en qué posición está y qué es lo que usted está experimentando en realidad de la presencia de Dios. La primera es la omnipresencia, es algo que todos vivimos, cristianos y no cristianos, vivimos la omnipresencia de Dios. En cualquier lugar
Él está. Es omnipresente, es una cualidad de Él. La segunda es lo que yo llamo el secreto de su presencia. El secreto de su presencia. En inglés hay una palabra que es difícil de traducir, pero cuando usted lee la Biblia o se enfrenta a un versículo que trata sobre el secreto de la presencia de Dios, dice inner presence. Es lo más profundo, el secreto, el detalle de su presencia allí. Algo que no se puede palpar a simple vista. Hay que tener un espacio y un momento para poder captar. Y el tercero es la manifestación de su presencia. Cuando es manifiesta su presencia. Entonces, fíjese que en lo interno de su presencia, la omnipresencia creo que ya está clara, entremos a detallar las siguientes. Lo interno, lo secreto de su presencia es algo que desde el principio, Dios caminaba y hablaba con Adán y Eva. Ese es el secreto de su presencia. Aunque Él era omnipresente, se manifestaba en caminar y hablar con ellos. Vamos a sacar algunas porciones. Y antes de entrar, si quiere corroborar algo de la omnipresencia de Dios, Salmo 139. Y después vamos a corroborar algo del secreto de su presencia. Salmo 139 nos pone un poco en contexto de qué es su omnipresencia. Rápidamente, versículo 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Es una pregunta. ¿A dónde iré de tu presencia? ¿Huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allá estás tú. Es la omnipresencia de Dios. Pero el secreto de su presencia, de caminar y vivir, de hablar, lo vemos en algo que justamente con el pecado se perdió. Algo con el pecado se perdió allí. Y que Jesús restauró. O sea que le estoy hablando algo de lo cual usted puede volver a disfrutar. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 8. Están en un momento difícil, porque acaban de pecar. Y mire lo que dice: y oyeron la voz de Jehová. Este es el secreto de su presencia. Oyeron la voz de Jehová. Es decir que cuando yo tengo pecado, ¿puedo experimentar el secreto de su presencia? Claro, es cuando más usted debe ir allí. Pero ¿qué hicieron ellos? ¿Qué pasó con ellos? Mire, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. No se estaban escondiendo de una presencia omnipresente. Se estaban escondiendo de la voz de Él. De la parte más especial del secreto que ya les había hablado muchas veces. ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida cuando nosotros pecamos? Hacemos lo mismo que ellos. Nos escondemos. Nos escondemos de esa parte especial de su presencia, que es el secreto de su presencia. Quiero darle otro versículo para que conozca algo acerca de esa presencia secreta de Dios, en lo íntimo de su presencia. Éxodo 33, 14. 33, 14.
está Moisés, ¿de acuerdo? Está Moisés en ese secreto de su presencia, en ese momento de su presencia. Y habla acerca de algo muy importante y le dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, para afirmar lo que había escuchado: si tu presencia no ha de ir conmigo. Mire que ya le había dicho, pero Moisés sabía muy claro que era caminar en el secreto de su presencia. Y le dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. No está clamando por una presencia omnipresente. Está clamando por el secreto de su presencia, lo íntimo de su presencia. ¿En qué presencia estamos viviendo hoy en día? Muchos cristianos, lamentablemente, viven solamente en el omnipresente y no en el íntimo de su presencia. Y por eso quise tocar este tema, porque yo veo que, preguntándole al Señor, ¿qué es lo que sucede con aquellas personas que no pueden lograr descubrir lo íntimo de su presencia? Y llegué a aprender que hemos olvidado y abandonado las herramientas que Dios nos ha dado para poder conocer lo íntimo de su presencia. Y una de esas grandes herramientas es la alabanza y la adoración. ¿Es posible vivir en su presencia? Claro que sí. Claro que es posible vivir en su presencia. Y Génesis 4:16 lo dice: nosotros podemos vivir en su presencia o decidir no vivir en ella. Un versículo más adelante de Génesis, un capítulo, Génesis 4:16. Salió pues Can, ¿recuerdan la historia de? Ok. Salió pues Caín de delante de Jehová. ¿Salió de dónde? De su presencia. ¿Hacia dónde? Hacia el oriente, ¿cierto? Y habitó en Nob, al oriente de Edén. Salió, se fue de su presencia. Ya no quiso más. Ya no quiso más de lo íntimo de la presencia de Dios. Renunció a ella. ¿Por qué? Por su pecado. Por su pecado. ¿Se fue de la omnipresencia? No, ahí estaba. Pero en realidad tuvo la decisión de seguir o de irse. Y esa decisión de él fue apartarse totalmente. Apartarse totalmente de su presencia. Entonces, cuando en el Nuevo Testamento Jesús habla y dice: yo he estado con ustedes, pero ahora estoy en ustedes. ¿Recuerdan? Cuando habla acerca de ¿qué? Del Espíritu Santo. Hoy en día nosotros podemos entrar a conocer lo más íntimo de su presencia y vivir dentro de su presencia a través del Espíritu Santo. Usted podría preguntarse: sí, pero es que en esa época Dios les hablaba, Dios les decía en voz audible. Claro, hoy en día es así. ¿O acaso cuál es la función del Espíritu Santo? ¿No es nuestro consejero? ¿No es quien nos dice por aquí no? ¿No es quien nos dice por aquí sí? ¿No es quien te estorba
cuando tal vez tienes que dar el diezmo? ¿No es quien te estorba cuando tienes que orar por alguien o te dice, háblale al del bus de mí? ¿No es ese? ¿Y usted qué decide? ¿Salir o quedarse? Si yo vivo callando a alguien, ¿sí? Si yo vivo callando a alguien, tarde o temprano ese alguien va a dejar de hablar o de hablarme. Ahora, no confunda algo, y yo quiero que usted entienda muy claro esta mañana. Venir a la iglesia y vivir una vida cristiana no significa que usted está viviendo en su presencia. Una vez tuve una discusión con mi esposa. Bendito Dios, a ustedes no les pasa eso. Y tal vez por un buen rato es días, yo viví, mas no disfruté de su presencia. Yo vivía en la casa, mas no disfrutaba de su presencia. ¿Me hago entender? Y yo sabía que ella estaba ahí. Yo sabía que estaba ahí. Pero no disfrutaba de su presencia. De hablarle, de abrazarla, de darle un beso. Porque el pecado siempre tiende a romper eso. El pecado siempre tiende a romper eso. Y yo le estoy hablando esta mañana de un cristianismo real, de un cristianismo verdadero. De un cristianismo donde casi por 40 días Dios me llevó a un lugar a hacer un trabajo. Pero más que yo hacer un trabajo, Él hizo un trabajo en mí. Porque en una tarde que salimos de trabajar, yo vivía en una isla, eran 2 islas. En una isla trabajábamos, en una isla vivíamos. Entonces no tomaba Transmilenio, tomaba era una lancha. Una Transmilancha. Y esa Transmilancha me recogía y me llevaba. Una tarde yo salí y llegamos al lugar donde yo estaba durmiendo y estaban enrumbados y música, y usted conoce a esa gente de la costa, ron, aguardiente, y pues ahí teníamos que comer, ¿sí? Entonces yo llegué con una compañera, nos sentamos y comenzaron a ofrecernos, y le dije, no, gracias, muy amable, vamos a comer, no se preocupe, Y de repente, en temas de 3-4 minutos, apagaron el radio, se fueron. Entonces yo dije, ese es el poder de tu presencia. ¿Sí? Es el poder de tu presencia. Y dije, buenísimo. Entonces, en base en eso, escúcheme, a veces como uno puede hasta predicarse equivocado, en base a eso, una tarde llegó el lanchero y nos dijo, vengan, caminen y vamos al pueblo y estamos un ratico allá. Y yo, bueno, estoy con el poder de su presencia. Y claro, me metí allá, me metí a las entrañas de ese pueblo. Mi compañera fue más sabia que yo. Dijo, no, yo me quedo. Eso es pesado. Y dije, estamos en el poder de su presencia. O sea, que sientan como cuando Jesús entró allá con los ladrones y las prostitutas, yo creo que sintieron su presencia. Pero claro, es que si no estamos en el ejercicio de buscar su presencia, ¿qué poder podamos reflejar? Y cuando yo me meto a las entrañas de ese pueblo, y eso hay casi unas 500 personas alrededor de un ruedo. Música durísimo, sacan unos parlantes grandísimos. Y gallos, comienzan a pasear gallos, y sangre, y trago, y plata.
hijo de madre, ya el poder de la presencia. Yo decía, ¿cómo marco una diferencia aquí? ¿Sí? ¿Cómo hago para yo me...? Pero yo le decía al Señor, Señor, yo creo que tú estuviste en una vaina de esta. O sea, dice que tú te sentaste con prostitutas. O sea, sentarse con una prostituta, no creo que el lenguaje que ella utiliza, el ambiente, ladrones... o sea, tú te metiste también en las entrañas. ¿Qué hacías allí? ¿Sí? Bueno, en esas entrañas y en esa vaina, y un río ni el hijo de madre. Y yo dije, no, pues ya, no hice nada aquí, me voy. O sea, si no es tu presencia, pues yo pensé que yo llegaba y de pronto se apagaba la vaina. De pronto podía hablar alguna cosa. Cuando un compañero llega y me dice, estoy pasando por una situación difícil. Y me comienza a contar el tema de la infidelidad. Pero eso era gritando, ¿qué? Porque eso no se podía escuchar. Y entonces yo grité allá y le decía, hermano, miren, no vaya a dejar a su esposa. Mire que Dios creó un hogar. Y gritando, ¿no? ¿Sí? Y entonces pasó como lo del chavo, yo, y que usted tiene que amar a Dios. Pero cuando dije eso, apagaron la música. Entonces que yo fue gritando solo durante todo el mundo. Yo, sí, tiene que amar a Dios. Yo tiene que amar a Dios. Y yo no le puse el resto de atención a la gente. Pero días después él se acercó a mí y me dijo, ¿sabe qué? Ya renuncié a eso. Ya dejé de eso. Ya me alejé de eso. Muchas gracias por el consejo que usted me dio esa noche. Entonces yo le dije, mire, siga usted orando, siga usted dedicado a su esposa. Ella entregó toda su belleza. En este momento, la mayoría de infidelidades es porque no se dan cuenta que las mujeres entregan a veces toda su belleza por sus hijos, le decía. Mire a sus hijos. Y de pronto en este momento sus ojos están nublados por temas de belleza únicamente, porque la infidelidad parte de ahí. Mire a sus hijos. Esas bellezas de sus hijos fueron desgarradas de su esposa. Ame a su esposa a través de sus hijos, ¿sí? Entiéndala, abrácela. Y entonces, claro, eso le abrió los ojos y hubo poder. Pero yo pensaba otras cosas diferentes, ¿sí? De la presencia de Dios. Pero sí es posible vivir en la presencia de Dios. Pero muchas veces nosotros no nos interesamos en vivir en su presencia. Muchas veces no nos interesamos. Y yo veo aquí, a veces cuando uno está dirigiendo esto, personas que en realidad uno se da cuenta que en la semana no hubo ni la mínima, ni la pizca de relación en la intimidad de su presencia. Porque eso se refleja. Después de que Moisés habló con Dios en un monte, su rostro resplandecía. Hay signos de cuando nosotros vivimos en su presencia. Cuando Daniel estuvo en la presencia de Dios y doblegó su oración, y doblegó su alabanza, y doblegó su entrega a Dios, hasta aún los leones cerraron la boca delante de él. Pero no estamos atentos a su presencia, porque me he dado cuenta y me pasó que yo mismo me debajé por el valor que Dios me da. Porque cambié su presencia por la preocupación del dinero. Cambié su presencia por la preocupación de la plata. Y en un alto allí, en la parte más alta de la isla, una mañana, salieron, no sé, unas 20, 15 gaviotas. Y viene a mí el versículo, le dices, ¿ves esos animales? ¿Recuerdan? Que no trabajan. Que no trabajan. Y mi Padre les da alimento. O sea, el Señor me dijo, ¿en qué estás tú?
¿En qué estás tú? ¿Cuál es la búsqueda de esa presencia profunda mía? ¿Que has abandonado esa búsqueda de la intimidad por la preocupación de tu trabajo? Pues mira, esas aves no trabajan y mi Padre les da de comer. Si tú te consideras hijo de mi Padre, Él también te dará de comer. ¡Ay, mira, mi hijo, mira esas florecitas! Te juro que nadie se ha vestido como ellas para que sean pisoteadas o cortadas o de repente se marchiten. ¿Y entonces qué? Dice, ¿acaso tú que vales más? Es decir, que si tú no entras en el concepto de entender que buscar primeramente el reino de Dios es entender el valor que tú tienes frente a Dios. ¿Me hago entender? ¿Me entiende por qué a veces nosotros nos salimos de la búsqueda de su presencia íntima? Porque nosotros mismos perdemos el valor que Dios nos da. Por eso nos es más fácil no venir el domingo. Pero el lunes que hay pago, ni de fundas, yo no falto. Ni de fundas, no falto. Pero el domingo, atraviésese comida, atraviésese almuerzo, atraviésese fiesta, atraviésese lo que sea. Pero estoy seguro que si usted lo invienta un lunes a una fiesta, usted dice que no. Y no, porque es trabajo. Pero el domingo podemos negociarlo. ¿En dónde está nuestra presencia? ¿En dónde está la búsqueda de su presencia? ¿En dónde está la búsqueda de primeramente el reino de Dios y su justicia? El reino de Dios es buscar lo íntimo de su presencia y no negociarlo. No negociarlo. Ahora, ¿cómo entramos a su presencia? Mire, entrar a su presencia, Salmos 95:1, dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamámosle con cántico. Mire lo que dice el Salmo 100. Esto es algo, mejor dicho, si usted lee todos los salmos se va a dar cuenta que esto se repite y se repite y se repite. Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Cuando yo vivía en esa isla, cada vez que me recogía la lancha, yo siempre le hacía la misma pregunta a Lirio, el que manejaba la lancha. Y le decía: ¿de verdad aquí hay delfines? Y me decía: sí, esto está lleno de delfines. Y yo miraba, y nada, solo agua nos salpicaba. Pero yo sabía que habían delfines. Y sabía que tal vez estábamos en medio de la presencia de delfines. Pero no se manifestaban los delfines. Y todas las mañanas yo salía a ver dónde veía delfines. Una mañana que tardé en salir, la lancha se fue. Cuando yo llegué al otro lado, mis compañeros me dijeron: mire este video. Estábamos en la lancha y de repente frenó la lancha y dijo: silencio, hay delfines cerca. El oído de ya un pescador. Y comienzan a brincar al lado de la lancha y comienzan estos piscos a grabarlos ahí. 4 delfines, 2 por este lado y 2 por este lado. Y yo: no seamos tan pendejos.
Y me mostraban el video y yo, porque uno siempre quiere decir, yo vi delfines, ¿no? Y cuando dicen, no, otros vieron delfines, no es tan chévere. No es tan chévere, sí. El Señor me mostró eso. Su presencia está aquí. ¿En qué momento se manifiesta? No lo sabemos. ¿En qué día se manifiesta su presencia? Tal vez cuando usted comienza a alabar y a adorar. Tal vez cuando ellos olieron algo o escucharon algo, quisieron manifestarse. Pero la palabra dice que Él se levanta en medio de la alabanza y aún de su pueblo. ¿Entiende por qué la alabanza y la adoración es tan importante? Muchos, estoy seguro, entramos a hacer un devocional sin antes haber alabado y adorado. Y usted estará pensando ahorita, no, pero es que yo no canto, yo no toco un instrumento. No le estoy hablando de aptitud musical, porque dice, cantad alegres a Dios, ¿qué? Toda la tierra, habitantes de la tierra, afinados y no afinados. Eso usted no se preocupe, que a mí una vez me enseñaron que, no sé, no es bíblico, pero me lo enseñaron. Y eso me dio un poquito de tranquilidad y por eso me paso aquí adelante. O si no me hubieran enseñado eso, yo no paso aquí adelante. Pero a mí me enseñaron que hay como una atmósfera de ángeles, que cuando usted canta lo desafinado, ellos lo arreglan y se lo pasan al Señor. A mí no me enseñaron eso. Vivan ese convencimiento, tranquilo. Por lo menos cante. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puedo yo alabar y adorar? Prenda la radio, la música. Déjese llevar. Comience a alabar a Dios. ¿Sí? Esto, a ver, le voy a hacer lo siguiente. Voy a tocar nuevamente la parte esposo y esposa. Y esto yo lo entendí muy bien. Lo entendí muy bien. Es que yo vivo y yo vivo con mi esposa, gozo de su presencia, la puedo abrazar, besar. Pero hay un momento de intimidad, ¿cierto? Hay un momento de intimidad que lleva a ese proceso de intimidad, ¿cierto? Usted no entra ya, yo quítese la ropa, hágale. No, ¿cierto? No. Eso no pasa. Y si pasa, hermano, lo invito a que no vuelva a pasar. Eso no pasa. Hay un proceso, ¿cierto? Hay un proceso. Ahora, Dios quiere preñarte a ti, poner en ti dones, virtudes. Por eso el apóstol decía, de gloria en gloria. O sea, no es solo una gloria la que tú estás buscando, son muchas glorias las que te dan crecimiento. ¿Sí? Y esa parte íntima es la manifestación de Dios. Es como buscar esa intimidad con un proceso de alabanza, de ternura. No llegar allá, mire Señor, es que tengo un problema, déme trabajo, auménteme el sueldo, es que no tengo comida, es que todas las mañanas, y yo me arrodillo, vea, para que vea que estoy arrodillado. Y usted lea allá la Biblia, sí Señor, aleluya, gloria a Dios. Pero la búsqueda interna de su presencia, el camino que enseña la Biblia, es la alabanza y la adoración. Si usted me preguntara, ¿hay otro camino? No he encontrado. No he encontrado un versículo donde Él dice que se levanta por otra cosa, que se pone de pie, que manifiesta, que los delfines salgan. No he encontrado otra porción donde Él manifiesta su presencia, sino con la alabanza y la adoración. ¿Qué tanto nosotros en realidad alabamos y adoramos? En nuestras casas, ¿qué está sonando en el ambiente?
de mi vida te dejé, yo te dejé. ¿Es que dice así? ¿Que eso está sonando en nuestros ambientes, en nuestros hogares? O loquito por ti, loco, loco. Usted allá barriendo. ¿Eso está sonando en el ambiente de nuestros hogares? Y en ese mismo lugar usted llega y se arrodilla y alaba a Dios. Enséñeme cómo hace. Enséñeme cómo hace. Porque lo que nosotros deberíamos hacer es que nuestro hogar sea lleno de su presencia, de su alabanza. Y por eso lo estoy diciendo, usted puede hacer el arroz y alabar a Dios. Usted puede ir en su carro y alabar a Dios. Pero no haga como una persona que el señor que me llevó del aeropuerto hasta la isla, apenas entramos, llegó y puso música cristiana. Y yo, arrancamos bien el paseo. Puertas abiertas. Y entonces yo le dije, bueno, ¿y qué? Para hacerle la conversación, a ver, ¿cómo? ¿Qué cristiano? ¿Hace cuánto tiempo? ¿En dónde se congrega? A ver si me da algunos datos de iglesias cristianas allá en Barú. Y entonces le dije, bueno, ¿y entonces qué, hermano? ¿Y usted por quién va a votar? Y no, va a votar por tal persona. Y yo, perfecto, súper chévere. No, yo voy a votar por el otro man. Bueno, sí, tal. Y bueno, y veo que te gusta la música cristiana, tal. Sí. ¿Y hace cuánto pertenece a una iglesia cristiana? Y yo, no. Lo que pasa es que a mí me gusta escucharla, pero yo no soy cristiano. Y le dije, entonces, ¿qué le gusta de eso? Y me dijo, no sé, es que yo la pongo y es como una paz, como una tranquilidad. Claro. Es que eso es lo que trae la alabanza de Dios. Entonces yo decía, aquí hay un trabajo que hacer. Aquí hay un trabajo que hacer. Y comenzamos a hablar. Y comenzamos a dialogar. Después, cuando volví, me dijo, fui con mi esposa a una iglesia. A lo que usted me dijo. ¿Y cómo se sintió? No, pues, claro, llevaba mucho tiempo haciendo, o sea, es como el que se quiere montar al cine por la parte de atrás. ¿Sí? Por la tapia. Entonces, él estaba tratando de llegar a Dios por la parte más complicada. Pero necesitaba de Dios. Tratar de conocer a un Dios con solo la música estaba haciendo una sola parte. ¿De acuerdo? Entonces, le ayudamos a que siguiera con ese ambiente de alabanza y de oración, pero que conociera a un Dios verdadero, lo que Él hizo por él. Entonces, la manifestación de su presencia, no hay otra manera, no hay otra vía, no hay otro camino por el cual nosotros llevamos a la manifestación de su presencia, sino la alabanza y la adoración. ¿Cómo estamos en nuestra vida? A través de la alabanza y la adoración. Fíjese una cosa, ¿qué es lo que más ataca a Dios en las iglesias? La alabanza y la adoración. ¿Se da cuenta cómo cambia aquí? Y llegan con gozo y Satanás les hace así, caen, se van. Porque es que esto que hacemos acá, aparte de ser músicos, tenemos que ser salmistas. Y Satanás sabe lo importante que es esto. Y con guitarra desafinada, yo decía, Señora, ya están los ángeles allá, arregle. Por eso no me preocupo, porque hay una atmósfera de ángeles arreglando los temas. Pero lo que sí me preocupa es que mi corazón se goce, que mi corazón busque de Él, que mi corazón le pueda decir, te amo, eres grande, eres poderoso, me rescataste. Por eso el salmista, en el momento en que ya no tenía ganas ni de levantar las manos, lo único que le dijo fue, alma, te voy a dar una orden, bendice a Jehová. Yo no puedo, pero bendice a Jehová. Dice, alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero siempre supo David, el hombre conforme al corazón de Dios. No olvide esto.
Un hombre que sabía que la alabanza y la adoración era algo tan importante. Era algo muy importante. Y yo le invito a que usted en su semana viva en la alabanza y la adoración. Y se dará cuenta cómo transforma su vida. Y cómo manifiesta a Dios su poder. Y cómo comienza usted a ver manifestaciones de Dios en todas las áreas de su vida. Como la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay días en que uno se levanta y voy, oro, alabo, y el tiempo es espectacular. Usted sale y pasa el Transmilenio desocupado, se monta, llega al otro, hay silla para usted, se sienta. Entonces, usted cuando se siente tiene que orar, ¿no? Porque si se llena, le toca a la silla, pero si está orando no se da cuenta. Por eso no hay que dormirse sin orar. Entonces, para que le digan, oiga, ¿puede darle la hora? No, es que está orando. Y todo funciona. El tiempo le rinde a uno, gana uno tiempo, hace las cosas, salen ventas, todo sale bien. Al otro día, pues lo mismo, ¿no? Uno ora y alaba, y pasa el Transmilenio y apenas uno le alcanza a ver la cola y uno dice, ¡jue madre, se me pasó el Transmilenio! Y el otro pateteado, lo desarreglan a usted, se arregla otra vez, vuelve a montarse en el otro rojo y termina desarreglado otra vez. Yo ya no he decidido no echarme perfume, usted ya llega perfumado. ¿No le ha pasado? Usted llega perfumado, ¿no? Este perfume no es mío, pero bueno, está rico. ¿Sí? Entonces uno se ahorra perfume, eso tiene sus ventajas, se ahorra perfume uno. Pero sí. Y si usted se coge entre la puerta, una técnica entre la puerta, cuando cierra la puerta, entonces todo lo apretan tanto que le dejan la espalda recta, le sacan todas las yucas, lo dejan usted renovado, usted sale ¿sí? Porque cuando lo estripan, eso todo yo sufro que se me corran las vértebras. Entonces la mejor manera de que me cuadren otras vértebras es en la puerta. Queda uno ya listo. Y todo salió mal este día. Todo salió mal. Pero el Señor me dijo, nuevas son mis misericordias cada día. Entonces yo le dije, entonces que se acabe este día rápido. Y al siguiente día yo corro tu misericordia. Pero ¿sabe qué? Cuando llego a mi casa, cuando abrazo a mis hijos, cuando pongo la cabeza sobre la almohada, me doy cuenta de algo, que la paz de Dios me acompañó todo el día. ¿Entiende? Entonces, hay días que siempre, cuando usted alaba y adora a Dios, busca lo íntimo de su presencia y aún busca la manifestación de su presencia en su vida, son días llenos de victoria y de bendición. Póngase de pie y vamos a adorar al Señor.